su nombre. Que Dios los bendiga a todos. Estamos bendecidos por la lluvia. Nos asusta un poco, ¿verdad? Algunos estábamos diciendo, pero la lluvia no viene. Había mucho calor. Gracias a Dios. Pueden sentarse ya, hermano y hermana. Gracias a Dios estamos bendecidos. No sé si me escuchan en la parte de atrás. ¿Me escuchan en la parte de atrás, hermano? Denle por favor un volumen, hermano, a eso. Sí, ¿me escuchan en la parte de atrás? Ahora sí, ¿verdad? Amén. Tienen que escuchar este sonido. Pónganle sonido, por favor, a eso. A su nombre. A su nombre. A su pueblo. Gloria a Dios. Los que están aquí escuchan el sonido bien. Los que están acá escuchan bien. Gloria a Dios. Qué bendición. Estamos contentos. Estamos bendecidos por el Señor. Diga conmigo, estamos bendecidos por el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la lluvia? ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida? ¿Cuántos dan gloria a Dios por la salvación? A su nombre, a su nombre, a su pueblo, a su pueblo, a su iglesia, a su ministerio. Victoria, aleluya. Démosle gloria a Dios y digámosle, Señor, tu presencia nos da vida, y donde está tu presencia, ahí está la vida. Yo sé que a veces venimos cansados del trabajo y agotados, pero a veces escuchamos como que hay un poco de pesadez, como que están cantando cargados, como que están cantando con mucho peso, ¿verdad? Y se necesita como un ambiente de mayor libertad, de mayor adoración y de mayor libertad para bendecir al Señor, porque la Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor, aleluya. Así que aquí está la presencia del Señor con nosotros y gracias a Dios por su bendición. ¿Cuántos estamos conectados con los 40 días de ayuno? ¿Cuántos estamos conectados con los 40 días de ayuno? Amén. Entonces conéctese, recuerde, coja un día en la semana para ayunar, escoja 2 días o escoja 3 días, ¿verdad? Los días que usted determine y que usted le ponga a Dios. Ese es un asunto entre usted y Dios, pero hay que hacerlo. Escoja el día de la semana que va a dedicarlo en ayuno, puede ser cualquier día, pero estamos en una cadena de ayuno de lunes a domingo. Lunes a domingo estamos orando por la madrugada. Deben de estar a la expectativa. A veces oramos los lunes, otras veces los martes. Y por ejemplo, hoy estuvimos en la madrugada, pero vamos a estar a las 5 de la mañana, ya no vamos a estar a las 4, va a ser de 5 a 6. Vamos a estar también el día, no miércoles, sino hasta el día jueves. Entonces, si comenzamos el martes, entonces vamos a hacer el día de por medio a las 5 de la mañana. Es una bendición poder orar. Estamos en esta cadena de ayuno de 40 días. La iglesia no puede estar desapercibida. Y hemos estado entramos en este mes de octubre a un tiempo de bendición y de batalla espiritual. Yo les decía, y hoy voy a hablar un poco sobre la importancia de estar apercibidos de lo que significa esto de guerra espiritual. La semana pasada les hablaba, por ejemplo, de la batalla que se libra cuando hacemos guerra espiritual, y hablábamos del caso de 2 niños, 2 casos que hubieron como 2 casos que impactaron, que fue la muerte de niños, un niño que le quitó la vida a una niña, otro niño que le quitó la vida a otro niño. Le decíamos, ¿por qué está pasando eso? Si lo vemos desde una perspectiva solo así social o una perspectiva solo humana, digamos, bueno, eso
Eso está pasando porque el Señor viene, o eso está pasando porque la familia está descuidada, o eso está pasando porque los niños están viendo mucha violencia a través de las redes sociales o a través de los juegos que está el mismo sistema del mundo promoviendo. Pero si lo vemos desde una visión y desde una perspectiva espiritual, va más allá de eso. Creo que esta semana también supimos tristemente de unas niñas que habían desaparecido y que finalmente las encontraron en unos sacos. Esas niñas que habían desaparecido las mataron, las asesinaron, les quitaron la vida. Entonces uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? ¿O por qué suceden estas cosas? Porque el que hace daño ya a un niño está poseído por el mismo demonio. Sin embargo, en guerra espiritual nosotros sabemos qué es eso. Y sabemos a la luz de la palabra que tenemos un mayor desafío espiritual para acercar nuestro corazón a Dios y orar por nuestra sociedad, especialmente en el caso de Nicaragua, orar por nuestra nación, por nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Hay gente que dice que están haciendo los cristianos cuando se dan esas cosas y la gente cree que no estamos haciendo nada. Nosotros no vamos a hacer algo para que la gente nos vea, o no vamos a hacer algo en nuestra propia naturaleza carnal o humana. Lo que vamos a hacer ya lo estamos haciendo dirigido por el Espíritu Santo, que es el que tiene el control de esta guerra espiritual y es el que nos va a guiar para hacer las cosas no de acuerdo a nuestra carne ni a nuestras estrategias, sino de acuerdo a las estrategias de Dios. Pero una de las cosas importantes en esto es estar apercibido. Cuando hablo de estar apercibido me refiero y pregunto, ¿estamos realmente apercibidos espiritualmente como ministerio o como iglesia? Y cuando hablamos de estar apercibidos, nos referimos a una iglesia que se prepara, a una iglesia que se conecta con lo que Dios está mandándonos a hacer, a una iglesia que se inspira en Dios para hacer las cosas que Dios nos manda. Cualquiera diría, el pastor nos mandó a 40 días de ayuno, ¿y para qué vamos a estar aguantando hambre 40 días? El pastor nos dijo que ayunáramos, ¿y para qué vamos a estar ayunando si ya Cristo ayunó por nosotros? Y usted va a ver gente que está aquí con nosotros en este ministerio, en esta iglesia, y va a haber gente que todavía no ha logrado entender lo que es esto de guerra espiritual. Y dirán, ¿para qué estamos en guerra espiritual? ¿Por qué Dios nos guió que comenzáramos en septiembre estos 40 días y que los termináramos en octubre estos 40 días? ¿Qué hay alrededor de todo esto que el pastor está anunciando y está moviendo a la iglesia para que lo hagamos? Y es probable que muchos de ustedes o muchos de nosotros ni siquiera nos demos cuenta qué es lo que está pasando, o no lo entendamos, o no estemos lo suficientemente apercibidos. Unos lo van a tomar de una manera y otros lo van a tomar de otra manera. Otros van a decir, sí, voy a ayudar porque el pastor dice que ayudemos. Otros van a decir, oh sí, hay que ayudar porque el diablo anda suelto. Otros van a decir que voy a ayudar porque sé que estamos movidos por Dios en todo esto que estamos haciendo. Pero creo que una de las cosas importantes que el Señor nos está moviendo a hacer es a poder prepararnos espiritualmente en este tiempo de guerra espiritual al que el Señor nos ha llevado o nos está llevando. Y yo quiero hablar en esta noche, después de introducir este mensaje con la importancia de poder apercibirse, de podernos apercibir, digamos, en guerra espiritual. Dios tendrá que liberar a mucha gente que anda atada por el mal, aún dentro de la misma iglesia. Mucha gente que anda en pecado, mucha gente que anda fría, mucha gente que anda indiferente, mucha gente que no anda conectada con Dios y mucha gente que no está lo suficientemente preparado para poder enfrentar al enemigo. Entonces lo que va a pasar o lo que puede pasar con ese tipo de personas es que ni cuenta se van a dar de lo que Dios está haciendo acá y van a decir, oh, estamos en una guerra espiritual, sí, está bonito eso, me gusta
un sentido espiritual. Y por eso usted va a ver gente que está entre nosotros, hablo de líderes, hablo de personas que están trabajando aquí en el ministerio, de alguna responsabilidad de cualquier tipo o índole, que estarán desconectados de todo lo que Dios quiere que ellos o ellas sepan. Entonces el desafío hoy y el exhorto hoy es que nos apercibamos. Es como cuando una casa se le está quemando. ¿Qué es lo primero que usted haría cuando una casa se le quema? Sacar los muebles, si tiene a sus hijos adentro, sacar el dinero que tiene, si es que tiene algo de valor, o sacar primero a sus hijos. Creo que es de mala respuesta. Lo primero que tendría que hacer es apercibirme y sacar a mi familia, buscando cómo rescatarla de esa llama de fuego. ¿Qué pasa cuando los cerdos están en la sala? Los cerdos deben de estar donde están los cerdos. Pero cuando los cerdos están en la sala, es cuando las cosas no están caminando bien. Por cierto, hay un libro que habla de los cerdos en la sala, hablando de personas que están dentro de la sala, pero están en una inmundicia de vida, en una desconexión de Dios. Es así algo parecido como cuando el Señor exhortó a esa iglesia a la que le dijo: el enemigo ha hecho su trono en tu altar, ha dominado, le dijo el Señor. Y eso fue una exhortación directa que el Espíritu Santo había dado a esa iglesia, en la cual el enemigo había entronizado su dominio. El Señor lo reprenda. Él no tiene dominio sobre la iglesia, el dominio lo tiene el Señor Jesucristo, aleluya, el único poderoso y grande Dios, el que tiene nuestras vidas en sus manos. Pero Dios había exhortado a esta iglesia y le había dicho: iglesia, Satanás, el Señor lo reprenda, ha convertido, ha establecido su trono en tu altar espiritual. Y por lo tanto, mira de dónde has caído. Entonces era una iglesia como desapercibida. Toda vida que en esta noche de las nuestras esté desapercibida, recibe un llamado de Dios y de su Espíritu para que nos apercibamos. Y la primera manera de apercibirnos es ponernos a cuentas con Dios. No escuché amén. Dije, la primera manera de apercibirnos es ponernos a cuentas con Dios, entrando a un proceso de reconocimiento, de restauración y de un volvernos a la presencia del Señor. Voy a hablar entonces sobre algunas estrategias espirituales para poder vencer en la guerra espiritual que Dios, en la que el Señor nos ha metido. ¿Cómo me preparo? ¿Cuáles son las estrategias para vencer esta guerra? Lo primero que yo debo de darme cuenta es que estoy en una batalla, y vuelvo al pasaje que he estado estudiando con ustedes de Efesios capítulo 6 versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué me voy a fortalecer? Me voy a fortalecer en el Señor. Si yo estoy desapercibido, yo no me voy a fortalecer en el Señor, antes bien me voy a debilitar. La Biblia dice que el que sea inmundo, hágase más inmundo, y el que sea santo, santifíquese más.
Señor nos habla en esta carta, en el de Efesios 6:10, dice que nos vistamos, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de ¿qué? En el poder de su fuerza. Sigue diciendo el texto, cuando ya baje la lluvia, abra las puertas, por favor, para que entre un poco de aire, porque estamos un poco... Si no entra la lluvia, ya pueden abrir las puertas. Si entra un poquito, pero que entre mejor el aire. Amén. Dice, vestidos. ¿De qué? De toda la armadura de Dios. ¿Qué va a estar vestido usted de la armadura de Dios? Anda pelón de viaje sin nada. Anda desnudo. Anda de viaje desprotegido. Entonces el Señor dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Anda sin chaleco, anda sin botas, anda sin casco. Entonces vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quisiera comenzar diciéndole cómo las fortalezas espirituales en alguna medida deben de ser conocidas por la iglesia a través de la palabra y el espíritu, porque de no conocerlas e ignorarlas, nuestra vida puede ser fácilmente atrapada. Hay fortalezas a los que el enemigo utiliza y a veces el mundo le da ciertos accesos legales, vamos a llamar así, accesos legales a ese enemigo mentiroso llamado Satán, para que esos demonios entren o para que esas fuerzas malignas tomen ciertos derechos para poder querer dominar su corazón, su familia, su vida. Lo primero que pasa en esto es que cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, nos descarriamos o estamos desapercibidos, entonces le damos al enemigo cierto derecho a que él pueda minar nuestra vida. No es que Satán entre a una persona que está en obediencia, en el temor, en la santidad y en la entrega a Jesucristo. El enemigo no entra a esa persona. Por eso hay una teoría a veces que yo la escucho y la oí precisamente en estos días que pasó, decir hermanita, pastores, que sí, algunos hermanos están orando y otros están con los ojos abiertos, se les mete un demonio. Yo no sé dónde han sacado eso, pero los demonios no se meten en una persona porque tiene los ojos abiertos. Los puede tener cerrados, los puede tener abiertos. No tiene autoridad un demonio de entrar a la vida de un creyente que está en obediencia, en comunión, en santidad y en temor de Dios, porque el poder de Dios lo cubre, porque la presencia de Dios lo protege. Ahora, sí es cierto, hay gente que a veces estamos orando y ellos están, usted va a ver que hay gente en la iglesia que nunca está orando, siempre están con los ojos abiertos. Podría ser un descuido, podría ser una forma de vida, podría ser parte de la distracción que esa persona tiene o parte de la inmadurez que pueda tener, pero no es que una fuerza maligna se va a introducir en alguien porque tenga los ojos abiertos. Alguien decía, hablando de este tema, que los demonios son como las cucarachas que se alimentan de la
la suciedad. ¿Qué es lo que comen las cucarachas? Cualquier cochinada. Y ellas son las que eliminan los desperdicios. Entonces así son muchas fuerzas del enemigo. Para poner una comparación, los pueblos, los países, las naciones pueden albergar suciedad, basuras que necesitan ser limpiadas antes de poder debilitar esos principados espirituales de los que habla la Biblia, o de esas potestades, para poder expulsarla de los aires. Entonces, si una persona de nosotros se descuida y no anda bien con Dios, entonces puede su vida ser confundida, atrapada, o puede el enemigo tomar cierto derecho sobre él o sobre ella. Si no está en desobediencia, si vive una vida en obediencia, no va a hacer eso el enemigo. Por eso, una de las cosas que mandamos a la gente cuando se convierte al evangelio es que si es alguien que tiene una pareja, que se case con esa persona. Una vez que ya constató que es la voluntad de Dios, o lo llamó Dios y estaban juntos, antes de llamarlo le decimos: cásese con su persona, con la persona con la que está, con su esposa o compañero o compañera. Porque una persona que está fornicando, o que está en fornicación, o que está en adulterio, o que está en cualquier práctica de inmundicia o cualquier práctica de pecado, eso abre puerta al enemigo para que él quiera entrar, porque la inmundicia y el pecado le dan al enemigo cierta autoridad. Entonces, cuando estas suciedades o basuras se albergan en las naciones, que no hay nación que no tenga basura de pecado. Debe haber, por ejemplo, dentro de las naciones, la idolatría. Eso alberga inmundicia. Usted va a ver, por ejemplo, naciones, miraba en Latinoamérica, una nación donde era legal ya una religión satanista y considerada como cualquier iglesia una religión con derecho para que la gente pudiese profesarla. Eso pasa en los Estados Unidos, eso pasa en varios países donde el satanismo es ya una religión, y hay gente que promueve el satanismo y le dice a la gente: ven a esta iglesia de Satanás, que puede ser miembro de ella. Eso, un país que legalice eso, un país que practique eso, lo que le está dando al país es el derecho legal. Ahora, se hace en la mentalidad de respetar los pensamientos de cada persona. Quiere decir, si alguien dice: yo quiero creer en el diablo, yo tengo derecho a creer en el enemigo, dice la gente. Entonces, ¿por qué me van a prohibir que yo no tenga mi religión satanista? Y en esa supuesta lógica, en ese pensamiento, se monta el enemigo, y entonces hay países donde el satanismo ya es una religión. Pero ¿qué pasa cuando un país, por ejemplo, una nación, tiene todo ese tipo de prácticas? ¿Qué sucede? Eso le da más derecho al enemigo para tirar sus basuras, para dominar, para esclavizar. Hay una serie de cosas, por ejemplo, que voy a mencionar, como por ejemplo los templos paganos, el derramamiento de sangre inocente, asesinatos, abortos, guerras, etcétera, brujería, control de la mente, espiritismo, hechicería, satanismo, perversión sexual, homosexualismo, promiscuidad, abuso de las drogas, odio, ocultismo, juguetes que promueven el satanismo, perversión de los medios de comunicación, una lista interminable de prácticas en los países que son aparentemente normales. Usted dice: pastor, pero si eso es normal, ¿qué país no practica el aborto? ¿Qué país no tiene idolatría? ¿Qué país no practica el paganismo o la hechicería? Dice: cualquier
país lo hace. Entonces, por eso, de eso se alimentan las fuerzas infernales. Y de eso está hablando Pablo cuando hacemos guerra espiritual. Por eso es que estamos en esta batalla de guerra espiritual y Dios quiere que podamos apercibirlo. Uno de los pasajes que usa Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, donde Pablo dice: aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Y Jesús mismo expresó que debíamos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Estamos en un momento clave en esto de la guerra espiritual y debemos de estar preparados para todo lo que el Señor nos está enseñando a la luz de su palabra. La iglesia debe darse cuenta que estamos en esta batalla y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra toda fuerza contraria al propósito y a la voluntad del Señor Jesucristo. Démosle gloria a Dios. Estamos preparados. Estamos preparándonos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que debemos de seguir en guerra espiritual? Pablo dice, por ejemplo, que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir que podamos vestirnos de la armadura de Dios? Primero, cuando nos vestimos de la armadura de Dios, esa armadura de Dios tiene que ver con toda una verdadera armadura espiritual que debe tener todo guerrero y toda guerrera. ¿Se acuerdan que yo les decía acá en este ministerio? Somos un ministerio de guerra espiritual. Estamos en una batalla. Somos un ministerio que estamos preparados por Dios y Dios nos está equipando a través de estos mensajes y de estos seminarios que estamos recibiendo y que estamos tomando para saber que Dios nos va a equipar en esta guerra espiritual. ¿Qué representa esa armadura de Dios? Número 1, cinturón de la verdad. Número 2, coraza de justicia. Número 3, evangelio pleno de la paz. Número 4, escudo de la fe. Número 5, yelmo de salvación. Número 6, espada del Espíritu, que es la Biblia. Y número 7, oración en el Espíritu. Oración en el Espíritu Santo. Esa es la armadura de Dios para un cristiano. Es solo a través de nuestra comunión y de nuestra relación con Dios que tenemos autoridad sobre el enemigo y sobre los demonios. Y es solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podemos reprender a un demonio. Un demonio no lo reprendemos con gritos, no lo reprendemos con golpes, no lo reprendemos con apariencia, no lo reprendemos con títulos, no lo reprendemos con un grito alto o fuerte. No. Al enemigo lo reprendemos con la autoridad de Jesucristo, con una vida llena del Espíritu Santo y con una vida plena en Dios. Aleluya. Esa es la manera de poder atar a los infiernos. Entonces el enemigo odia a una iglesia que se levanta en esto. Y alabado sea Dios. No nos gloriamos, pero creo que somos un ministerio punta de lanza. Y el Señor nos despierta. Y deberíamos, todas las iglesias evangélicas en este país, comenzar a orar. Y también el Señor que nos prepare para hacer este tipo de trabajo, este tipo de misión, este tipo de función espiritual. Yo no veo a otra iglesia o a otras iglesias metidas realmente en esto, pero espero que el Espíritu Santo nos esté guiando, porque no es que nosotros seamos los más espirituales o los mejores, pero el Señor nos ha puesto para que vayamos e inspiremos y para que vayamos y guiemos y llevemos en esta nación esa voz espiritual apostólica del cielo. Pero aquí estamos en una batalla. Precisamente este mes de agosto, terminamos septiembre y entramos a este mes de agosto y
porque viene octubre, un mes en el que las fuerzas del enemigo se agitan. Ustedes saben que junto a este mes viene una celebración de lo que la gente le llama Noche de Brujas, el cumpleaños del diablo, y la gente comienza a celebrarlo. Hemos estado orando por eso y hemos estado pidiéndole al Señor que cada día debilite todas esas fuerzas, y así ha venido pasando. Gracias a Dios, esa celebración o esa actividad que se hace ya en los negocios han ido bajando los niveles de práctica, porque no es solamente una práctica, es una cuestión espiritual esa. Lo que pasa es que la gente no lo entiende, la gente no lo apercibe, no se apercibe, pero nosotros estamos en una guerra espiritual, y en esa guerra espiritual el Señor nos prepara como una iglesia, como un ministerio, que no es que estamos en guerra solo este mes de octubre, septiembre y octubre, o agosto y septiembre y octubre, no, sino que estamos en guerra espiritual todo el tiempo. Una de las cosas que el enemigo oyó desde que iniciamos este año fue el lema que el Señor nos dio: año de magníficos acontecimientos, porque Dios este año está haciendo cosas tan poderosas en términos espirituales y en términos ministeriales. Como yo les decía, este año el Señor nos permitió abrirnos camino en un nuevo continente, y eso en guerra espiritual, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios nos envía como ministerio a que vayamos a abrir esa brecha espiritual como parte de este ministerio apostólico hacia otro continente más, el continente europeo. Dirá usted, pero si ahí está lleno de iglesias, si ahí llegó el evangelio hace 2000 años, pastor, si ahí la gente es conocedora de la palabra, pastor, ¿y qué van a ir a hacer ustedes ahí? Pero Dios sabe qué es lo que vamos a hacer. El Señor nos ha preparado en una batalla de guerra espiritual para ir en el nombre del Señor Jesucristo, abriendo brecha para la proclamación de su nombre, de su palabra y de su mensaje. Démosle gloria a Dios en esta hora. Y es parte de lo que Dios, a través de este lema que el Señor nos dio para este año, que ha sido un año estremecido por los acontecimientos que el mundo tiene, de guerras, de batallas, de luchas, de estremecimiento del mismo mundo, y de esa manera proclamar su nombre. Entonces vamos en esa dirección, pero no podemos ir sin una iglesia que esté presentando batalla en el nombre de Cristo a toda fuerza contraria a los propósitos de Dios. Quiero decirte algo, iglesia: al enemigo hay que declarar la palabra de autoridad. El diablo no sale corriendo porque usted grite fuerte, haga ademanes agresivos o simplemente vaya dando saltos o se ponga un uniforme militar y diga: yo soy militar. El enemigo solo lo queda viendo y dice: oh, este está jugando. Lo que realmente alerta al mundo de las tinieblas es que usted, como hijo de Dios, como siervo de Cristo, tenga una íntima relación con su Salvador, conozca de batalla, esté inmerso en el poder de Dios y esté dispuesto a dar pelea en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y a levantarse como un guerrero o como una guerrera en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, al enemigo sencillamente tenemos que echarlo, tenemos que darle órdenes a esas huestes en autoridad de Cristo y bajo el poder de Dios, como dice la Biblia en el libro de Judas, cuando el caso del arcángel Miguel, él no reprendió a Satanás en su propio poder, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¡Aleluya! Así que estamos en una batalla y estamos revestidos y
revistiéndonos de toda autoridad espiritual cada día. Ahora, esa autoridad ya usted la tiene. No escucho amén. Ya el Señor lo ha preparado, lo está preparando. Amén. Esa autoridad le ha sido conferida, iglesia. El Señor nos ha dado autoridad sobre todo principado, potestad, hueste espiritual. Y por eso estamos equipando bajo el poder de la palabra a esa iglesia. El Señor Jesús en Mateo 4:1 nos da un ejemplo de un intercesor y un guerrero espiritual. La Biblia dice que fue llevado el Señor por el Espíritu en el desierto para ser tentado por el enemigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, estoy leyendo Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mire, una de las cosas rápidamente, amén, una de las cosas rápidamente es que como cristianos debemos de estar comprometidos a enfrentar ataques del mundo y de las tinieblas, bien sea bajo tentación, asedio, incluso intentos o influencia de pensamiento. Pero vamos a estar preparados, o debemos de estar preparados para enfrentarnos al adversario. Nosotros sabemos, y lo dije a los líderes este pasado viernes, todos los que estamos en el campo de batalla, que estamos predicando, que estamos sirviendo, que estamos trayendo almas, que estamos predicando el mensaje del Evangelio, que estamos ministrando el corazón de la gente, somos realmente el blanco número uno del enemigo, uno y su familia. Por eso cuando usted oye a una persona encarnizada por el mismo diablo, poseída por el mismo diablo, que de repente arremete contra un hijo de Dios, usted ve gente aún en las mismas iglesias que hablan mal de los pastores, que hablan mal de sus autoridades, que hablan mal de los hermanos, que hablan mal de la gente, que hablan mal de los grupos, que hablan mal del cuerpo de Cristo. Esta persona no está bien. Yo lo he dicho hasta la saciedad de eso, y lo he explicado. Ni siquiera usted le debe de dar la bienvenida a esa persona a su casa. Este pastor es mi amigo, es mi amiga, y como es mi amigo yo lo voy a recibir. No. Mira, alguien puede hablar mal espiritualmente, pero no hablar mal del cuerpo de Cristo. Uno puede andar, hay gente que yo conozco que anda descarriada, pero no los veo tirando veneno en contra de hombres o mujeres de Dios. Pero cuando usted ve gentes que están dentro de las iglesias y que su corazón es un corazón lleno de todas esas cosas, usted tiene que sabiamente apartarse de ese tipo de personas. Puede ser su hijo, puede ser su esposo, puede ser su esposa inclusive. Mira, eso es tremendo, porque uno dice: pero es que mi esposa, y yo la quiero, se va a ir con ella al infierno. Si usted no para eso de esa persona que es parte de su vida, que es parte de su misma vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo cuando despotrica contra los hijos de Dios?
Hay gente, por ejemplo, que está buscando la oportunidad para ver cómo algunas personas fallan y quisieran verlos destruidos y preguntan: ¿y cómo está el hermano? ¿Ya cayó? ¿Anda en el mundo? ¿Ya se apartó? Es que me dijeron que estaba descarriado. Eso es lo que quiere el diablo de su vida. Pero usted está en las manos de Dios y es un guerrero, y aunque hubiera fallado, si se vuelve a Dios, si se arrepiente, Dios lo restaura. Un intercesor y guerrero espiritual como usted y yo debe de pasar tiempo en oración con el Padre, pero también asiduo en el estudio bíblico. Es un ejemplo de un hombre metido en Dios, de una mujer metida en Dios, guardando ante todo su corazón, pero también como un soldado, guerrero o guerrera, que está bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de su cobertura. Eso es sumamente importante. ¿Cómo nos conocen en el mundo espiritual? Satanás sabe quién tiene autoridad y quién no. A usted y a mí nos conocen. Y él dice: este hombre, esta mujer es un peligro para el infierno, porque me está arrebatando almas. Un ejemplo que explica esto es aquel cuando dice la Biblia: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu humano dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, los demonios conocen a los hombres y mujeres ungidas por Dios. Sí, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, saltando sobre a ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo? Desnudos y golpeados, dice la Biblia, y heridos. El diablo le dio una arrastrada. Entonces no espere que el diablo le va a hacer a usted caso si usted es una persona que anda mal espiritualmente. No espere que el enemigo vaya a sujetarse al poder de Dios si su vida es una vida que está en rebelión al lado de su vida y está usted en desobediencia a su congregación o a su iglesia o a la cobertura espiritual que Dios nos da. No espere. Estas personas eran personas que habían aprendido la técnica de cómo echar fuera demonios. Sí, habían visto a Pablo, es probable que habían conocido, habían estudiado algún manual de cómo echar fuera demonios, pero esto no es de manual, esto no es de seguir una cartografía o de seguir un manual humano. Esto es de autoridad y poder de Dios sobre su pueblo y sobre su iglesia. ¿Cuánto damos gloria a Dios en este momento? Debemos de recordar que aunque libramos batallas contra el enemigo y sus demonios, no cada pecado o problema es un demonio que necesita ser reprendido. El propio apóstol Pablo dice antes: todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos ha dado autoridad para vencer toda fuerza del mal, y las estrategias que el Señor nos ha dado son claras, son precisas, y Dios quiere que las usemos. Número 1, debemos de estar claros que sin la armadura de Dios no podemos pelear esta batalla. Debemos de estar claros que el Señor nos ha revestido de autoridad y que esa autoridad la vamos a usar ya, ahora, solo con una vida conectada con los propósitos de
de Dios y en la bendición de Dios. Y debemos de estar claros que en esta batalla ya el Señor nos ha dado la victoria a través de su presencia y a través de su Espíritu. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Aleluya. Y Dios está preparando hombres y mujeres que no es que los va a preparar dentro de un año, es ya que los ha preparado. Lo único que vamos a hacer es sencillamente usar lo que ya el Señor nos ha entregado. ¿Cómo lo vamos a usar? Echando mano a Él. Por eso, en esta guerra espiritual y en este tiempo de batalla, a quien Dios está preparando es a su iglesia. Estamos acá en este culto de victoria, en este tiempo de preparación al que hemos venido en medio de lluvia, en medio de obstáculos, en medio de problemas, en medio de momentos difíciles, pero aquí estamos. Y aquí hay hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de batalla, hombres y mujeres que se paran en la brecha y que dicen: estamos listos para toda buena obra, estamos listos para todo trabajo de Dios en este reino espiritual. Y voy a presentar o presento batalla ya al enemigo. No es tiempo para que estemos desgastándonos en cosas superficiales. Ustedes ven que las iglesias, las congregaciones, la gente se las pasa peleando unos con otros, compitiendo, dividiendo. La gente se las pasa peleando con el hermano, se las pasa en tantas cosas. Yo decía, muchas congregaciones, por ejemplo, lo que hacen es que distraemos a los miembros, y los miembros de las iglesias, y no es que sea malo, pero quisiera vivir solo en fiesta espiritual, quisiera vivir solo en tiempos de conciertos, que viene un predicador, que viene un cantante, y hay iglesias que mantienen a sus feligreses entretenidos en un entretenimiento espiritual, una actividad sobre otra, pero que no hay nada de lo que el Espíritu desea para la iglesia. Y por eso, amén, porque una de las cosas que Dios nos ha enseñado en este ministerio es que nuestro fin principal es alcanzar a los perdidos. Y vean ustedes, por ejemplo, cómo está hoy martes esta iglesia en estas zonas guerreras. Este templo está lleno por la gracia de Dios, en capacidad para la gloria de Dios, con un pueblo que martes a martes libra una batalla espiritual y proclama la gloria de Dios sobre toda su vida. Y esto que estamos orando con las batallas, que ya ustedes saben, a nivel de toda la zona que tenemos con los buses, ¿verdad? Que han estado ahí como en esa lucha de que no podemos hacer el recorrido, y estamos orando por eso, para que el Señor tome el control, porque no crea eso golpea al pueblo cuando los recorridos nos están poniendo obstáculos ahí, que no pueden, que hay que hacer cartas, que hay que mandarle cartas, porque esa es parte también de la batalla. No lo miremos solamente como un obstáculo, no, es parte de la batalla que libramos. Y aquí todos estamos trabajando como hormigas. La hormiguita toda trabaja, no es que unos trabajan y otros no, todos vamos echando adelante este proyecto, trabajando todos los días, todo el tiempo. Sé que mucha gente con grandes sacrificios asistimos a los cultos, y para la gloria de Dios, este es uno de los cultos de guerra, donde la gente viene, imagínense usted, aquí venimos este tiempo después de nuestras tareas diarias, de sus trabajos. Todo el mundo viene de su trabajo, no fue de su casa. Estamos hablando de un pueblo de batalla, de un pueblo de guerra, y de su casa pasan de sus trabajos pasan a la casa de Dios. No van a sus casas, se vinieron directos
Y luego ahora ya después de este culto, y por eso es que tratamos de terminar los cultos a las 8:30. Ya tengo las 8:34, también pasé 4 minutos. Trato de cortarlo a las 8:30 para que puedan llegar a su casa, pero esa es parte de la bendición también. Y gloria a Dios, y es parte de la preparación que el Señor nos da como una iglesia guerrera. Pero usted va a otras congregaciones, usted va a ver 40, 100 personas, 200 personas en esos cultos. La gente con mucho esfuerzo. Esta iglesia ha sido preparada por Dios para ser una iglesia de guerra. Y acá nosotros, si perdemos este culto del martes, es como que perdamos una cita importante de preparación. Porque no solamente venimos al culto, venimos a recibir como guerrero esa preparación del Señor para equiparnos en el trabajo y en la obra que Dios nos ha delegado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y por eso Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Amén. Jehová es mi guerrero. No se oye. Jehová es mi guerrero. Pero aquí lo dicen como como que perdieron fuerza en el día. Vamos a decirlo en forma de guerra. Cuando usted lo dice en forma de guerra, usted hace que se muevan esas vigas, aleluya, por el poder de Dios y por ese grito de victoria y ese grito de guerra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lo primero que vamos a hacer es ponernos sobre nuestros pies como guerreros, porque un guerrero no está sentado. Un guerrero se pone como firme. Aleluya. Firme en el Señor. Estad pues firmes y constantes, dice el Señor. Entonces vamos a estar firmes como guerreros. Voy a cantarlo por el tiempo solamente unas cuantas veces. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Jehová es mi guerrero.
Esta es una oración de preparación. Este ejército no es ejército de hombres. Dios mío, es ejército tuyo. Tu palabra dice que la gloria del rey es el pueblo, y nosotros somos tu pueblo y tú eres el rey. Oh Dios mío, afínanos, equípanos, prepáranos, trae una unción de purificación en nosotros, que nos podamos apercibir sobre esta batalla